Fortaleza. Ser fuertes de ánimo ayuda a sobrellevar las dificultades y superar nuestros límites. Para los cristianos, Cristo es el ejemplo para vivir una virtud que abre la puerta a otras muchas. Presentamos un artículo sobre la virtud de la fortaleza. Per aspera ad astra. A través de las dificultades a las estrellas. Esta conocida frase de Séneca expresa de modo gráfico la experiencia humana de que, para conseguir lo mejor, hay que esforzarse, de que lo que vale cuesta, de que es preciso luchar por vencer los obstáculos y asperezas que nunca dejan de presentarse a lo largo de la vida, para poder alcanzar los bienes más altos. Muchas piezas literarias de diversas culturas ensalzan la figura del héroe, que encarna de algún modo aquellas palabras de la sabiduría latina, que cualquier persona desearía también para sí. Nil difficile volenti, nada es difícil para el que quiere. Así pues, a nivel humano, la fortaleza es valorada y admirada. Esta virtud, que va de la mano con la capacidad de sacrificarse, tenía ya entre los antiguos un perfil bien definido. El pensamiento griego consideraba la andreia como una de las virtudes cardinales, que modera los sentimientos de contienda propios del apetito irascible, y así da vigor al hombre para buscar el bien, aunque sea difícil y arduo, sin que el miedo le detenga. Quia tu es fortitudo mea. Pertenece también a la experiencia humana la constatación de la debilidad de nuestra condición, que constituye, en cierto sentido, la otra cara de la moneda de la virtud de la fortaleza. Muchas veces hemos de reconocer que no hemos sido capaces de realizar tareas que teóricamente estaban a nuestro alcance. Dentro de nosotros encontramos la tendencia a desmoronarnos, a ser blandos con nosotros mismos, a renunciar a lo laborioso por el esfuerzo que comporta. En otras palabras, la naturaleza humana, creada por Dios para lo más alto pero herida por el pecado, es capaz de grandes sacrificios a la vez que de grandes claudicaciones. La revelación cristiana ofrece una respuesta llena de sentido a esa condición paradójica en que versa nuestra existencia. Por una parte, en efecto, asume los valores propios de la virtud humana de la fortaleza, que es alabada en numerosas ocasiones en la Biblia. Ya la literatura sapiencial se hacía eco de ello, al dar a entender bajo la forma de una pregunta retórica en el libro de Job, que la vida del hombre sobre la tierra es milicia. Con frase en cierto sentido misteriosa, Jesús dice, hablando del reino de Dios, que lo alcanzan los que se hacen violencia, violenti rapiunt. Esta idea ha quedado reflejada en la iconografía medieval, como sucede, por ejemplo, en la Capilla de Todos los Santos de Ratisbona, donde la imagen que representa a la fortaleza lucha contra un león. A la vez, son numerosos los textos de la Escritura que subrayan cómo las diversas manifestaciones de un comportamiento fuerte, paciencia, perseverancia, magnanimidad, audacia, firmeza, franqueza e incluso la disposición a dar la vida, provienen y solo pueden ser mantenidas si están ancladas en Dios. Quia tu es fortitudo mea, porque tú eres mi fortaleza. En otras palabras, la experiencia cristiana enseña que toda nuestra fortaleza es prestada. San Pablo expresa de modo certero esta paradoja, en la que se entrelazan los aspectos humanos y sobrenaturales de la virtud. Cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Ya que, como le ha asegurado el Señor, sufficit tibi gratia mea, nam virtus in infirmitate perficitur. Te basta mi gracia, porque la fuerza se perfecciona en la flaqueza. Sin mí no podéis hacer nada. El modelo y fuente de fortaleza para el cristiano es por tanto Cristo mismo, quien no solo ofrece con sus acciones un ejemplo constante que llega al extremo de dar la propia vida por amor a los hombres, sino que además afirma, sin mí no podéis hacer nada. Así, la fortaleza cristiana hace posible el seguimiento de Cristo un día y otro, sin que el temor, la prolongación del esfuerzo, los sufrimientos físicos o morales, los peligros, oscurezcan en el cristiano la percepción de que la verdadera felicidad está en seguir la voluntad de Dios o le alejen de ella. La advertencia de Jesucristo es clara. Os expulsarán de las sinagogas, e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Beata que sine mortem meruit martirii palmam. El martirio de la vida cotidiana.
Desde el comienzo, los cristianos consideraron un honor sufrir martirio, pues reconocían que llevaba una plena identificación con Cristo. La Iglesia ha mantenido a lo largo de la historia una tradición de particular veneración por los mártires, que por especial disposición de la providencia han derramado su sangre para proclamar su adhesión a Jesús, ofreciendo así el máximo ejemplo no solo de fortaleza, sino también de testimonio cristiano. Aunque no han faltado en cada época histórica, incluida la nuestra, esos testigos del Evangelio, lo cierto es que en la vida corriente en la que nos encontramos la mayor parte de los cristianos, difícilmente llegaremos a esas condiciones. No obstante, como recordaba Benedicto XVI, hay también un martirio de la vida cotidiana, de cuyo testimonio el mundo de hoy está especialmente necesitado, el testimonio silencioso y heroico de tantos cristianos que viven el Evangelio sin componendas, cumpliendo su deber y dedicándose generosamente al servicio de los pobres. En este sentido, la mirada se dirige a Santa María, pues ella estuvo al pie de la cruz de su Hijo, dando ejemplo de extraordinaria fortaleza sin padecer la muerte física, de modo que puede decirse que fue mártir sin morir, según el tenor de una antigua tradición litúrgica. Admira, dice San José María en Camino, la resiedumbre de Santa María, al pie de la cruz, con el mayor dolor humano. No hay dolor como su dolor, llena de fortaleza. Y pídele de esa resiedumbre para que sepas también estar junto a la cruz. Omnia sustinior propter edectus. La Virgen Dolorosa es testigo fiel del amor de Dios e ilustra muy bien el acto más propio de la virtud de la fortaleza, que consiste en resistir, sustinere, lo adverso, lo desagradable, lo duro. Ciertamente se trata de un resistir en el bien, porque sin el bien no hay felicidad. Para el cristiano, la felicidad se identifica con la contemplación de la Trinidad en el cielo. En Santa María se cumplen las palabras del Salmo: si consisten adversum me castra, non timebit cor meum. Si levantan campamentos contra mí, mi corazón no temerá. También San Pablo, antes de llegar al supremo testimonio de Cristo, se ejercitó durante su vida en este acto característico de la fortaleza, hasta poder afirmar: todo lo soporto por los elegidos. Para expresar este aspecto de la virtud, resistencia, la Sagrada Escritura suele referirse a la imagen de la roca. Jesús, en una de sus parábolas, alude a la necesidad de construir sobre roca, es decir, no solo escuchar su palabra, sino esforzarse en ponerla por obra. Se entiende que, en última instancia, la roca es Dios, como no cesa de repetir el Antiguo Testamento. Mi roca, mi baluarte, mi liberador, mi Dios, la peña en la que me amparo, mi escudo y fuerza de mi salvación. No sorprende entonces que San Pablo llegue a afirmar que la roca es Cristo mismo, el cual es fuerza de Dios. La fortaleza para resistir en las dificultades proviene, pues, de la unión con Cristo por la fe, como indica San Pedro: resistite fortes in fide, resistid fuertes en la fe. De este modo puede decirse que, en cierto sentido, el cristiano se convierte, como Pedro, en la roca en la que Cristo se apoya para construir y sostener su Iglesia. Impatientia vestra possidebitis animas vestras. Parte de la fortaleza es la virtud de la paciencia, que Joseph Ratzinger ha descrito como la forma cotidiana del amor. La razón por la que se ha dado tradicionalmente en el cristianismo a esta virtud una importancia notable puede deducirse de unas palabras de San Agustín en su tratado sobre la paciencia, que describe como un don tan grande de Dios que debe ser proclamada como una huella de Dios que reside en nosotros. La paciencia es, pues, una característica del Dios de la historia de la salvación, como enseñaba Benedicto XVI al inicio de su pontificado. Este es el distintivo de Dios. Él mismo es amor. ¿Cuántas veces desearíamos que Dios se mostrara más fuerte, que actuara duramente, derrotara el mal y creara un mundo mejor? Todas las ideologías del poder se justifican así. Justifican la destrucción de lo que se opondría al progreso y a la liberación de la humanidad. Nosotros sufrimos por la paciencia de Dios, y no obstante, todos necesitamos su paciencia. El Dios, que se ha hecho Cordero, nos dice que el mundo se salva por el crucificado, y no por los crucificadores. El mundo es redimido por la paciencia de Dios, y destruido por la impaciencia de los hombres. Muchas consecuencias prácticas cabe deducir de esta consideración. La paciencia conduce a saber sufrir en silencio,
a sobrellevar las contrariedades que se desprenden del cansancio, del carácter ajeno, de las injusticias, etc. La serenidad de ánimo hace asimismo posible que procuremos hacernos todo para todos, adaptarnos a los demás, llevando con nosotros nuestro propio ambiente, el ambiente de Cristo. Por eso mismo, el cristiano procura no poner en peligro su fe y su vocación por una equivocada concepción de la caridad, sabiendo que, por utilizar una expresión coloquial, puede llegar hasta las puertas del infierno, pero no más allá, porque allí no se puede amar a Dios. De este modo se cumplen en él las palabras de Jesús: con vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Quien persevere hasta el fin, ese se salvará. La paciencia está en estrecha correspondencia con la perseverancia. Esta suele ser definida como la persistencia en el ejercicio de obras virtuosas a pesar de la dificultad y del cansancio, derivado de su prolongación en el tiempo. Más precisamente se suele hablar de constancia cuando se trata de vencer la tentación de abandonar el esfuerzo ante la aparición de un obstáculo concreto, mientras que se habla de perseverancia cuando el obstáculo es simplemente la prolongación en el tiempo de dicho esfuerzo. No se trata solamente de una cualidad humana, necesaria para el logro de objetivos más o menos ambiciosos. La perseverancia, a imitación de Cristo, que fue obediente al designio del Padre hasta el final, es necesaria para la salvación según las palabras evangélicas. Quien persevere hasta el fin, ese se salvará. Se entiende entonces la verdad de la aseveración de San José María. Comenzar es de todos, perseverar de santos. De ahí el amor de este santo sacerdote por el trabajo bien acabado, que describía cómo saber poner las últimas piedras en cada labor realizada. Toda fidelidad debe pasar por la prueba más exigente, la duración. Es fácil ser coherente por un día, por algunos días. Solo puede llamarse fidelidad a una coherencia que dura a lo largo de toda la vida. Esta afirmación de San Juan Pablo II ayuda a comprender la perseverancia bajo una luz más profunda, no como un mero persistir, sino ante todo como auténtica coherencia de vida. Una fidelidad que acaba por merecer la alabanza del Señor de la parábola de los talentos y que cabe considerar como una fórmula evangélica de canonización. Muy bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra en la alegría de tu Señor. Magnus in prosperis in adversis major. Grande en la prosperidad, mayor en la adversidad. Estas palabras del epitafio del rey inglés Jacobo II en la iglesia de Saint-Germain-en-Laye, cerca de París, expresan la armonía entre las distintas partes de la virtud de la fortaleza. Por un lado, la paciencia y la perseverancia, que se relacionan con el acto de resistir en el bien y que ya hemos considerado. Por otro, la magnificencia y la magnanimidad, que hacen referencia directa al acto de atacar, de acometer grandes hazañas, también en las pequeñas empresas de la vida corriente. En efecto, según la teología moral, la fortaleza como virtud del apetito irascible no solo domina nuestros miedos, cohibitiva timorum, sino que además modera las acciones atrevidas y audaces, moderativa audaciarum. Así, la fortaleza se ocupa del miedo y de la audacia, impidiendo el primero e imponiendo un equilibrio en la segunda. La magnanimidad o grandeza de ánimo es la prontitud para tomar la decisión de emprender obras virtuosas excelentes y difíciles, dignas de gran honor. Por su parte, la magnificencia se refiere a la efectiva realización de obras grandes, y en particular a la búsqueda y empleo de los recursos económicos y materiales adecuados para el cumplimiento de empresas grandes al servicio de Dios y del bien común. San José María describía la persona magnánima con estos términos: ánimo grande, alma amplia en la que caben muchos. Es la fuerza que nos dispone a salir de nosotros mismos, para prepararnos a emprender obras valiosas en beneficio de todos. No anida en la estrechez en el magnánimo, no media la cicatería, ni el cálculo egoísta, ni la trapisonda interesada. El magnánimo dedica sin reserva sus fuerzas a lo que vale la pena. Por eso es capaz de entregarse él mismo. No se conforma con dar, se da, y logra entender entonces la mayor muestra de magnanimidad, darse a Dios. Se requiere magnanimidad para emprender cada jornada la empresa de la propia santificación y del apostolado en medio del mundo, de las dificultades que siempre habrá, con la convicción de que todo es posible para el que cree. En este sentido, el cristiano magnánimo no teme proclamar y defender con firmeza, en los ambientes en los que se mueve, las enseñanzas de la Iglesia, también en momentos en los que esto pueda suponer un ir a contracorriente,
aspecto que tiene una profunda raíz evangélica. Así, el cristiano se conducirá con comprensión hacia las personas, a la vez que con una santa intransigencia en la doctrina, fiel al lema paulino Veritatem facentes in caritate, viviendo la verdad con caridad, que conlleva a defender la totalidad de la fe sin violencia. Esto implica asimismo que la obediencia y docilidad al magisterio de la Iglesia no se contraponen al respeto de la libertad de opinión. Al contrario, ayuda a distinguir bien la verdad de la fe de lo que son simples opiniones humanas. Al comienzo se ha hecho referencia a la paciente resistencia de María al pie de la cruz. La ejemplar fortaleza de Nuestra Señora incluye también la grandeza de alma que le llevó a exclamar ante su prima Isabel: Magnificat anima mea Dominum, quia fecit mihi magna qui potens est. Mi alma glorifica al Señor, porque ha hecho en mí cosas grandes. La exultación de María contiene una importante lección para nosotros, como recuerda Benedicto XVI. El hombre es grande, solo si Dios es grande. Con María debemos comenzar a comprender que es así. No debemos alejarnos de Dios, sino hacer que Dios esté presente, hacer que Dios sea grande en nuestra vida. Así también nosotros seremos divinos. Tendremos todo el esplendor de la dignidad divina. Texto de Santiago Sanz, publicado originalmente en la página web del Opus Dei. Puede encontrar más audios a su disposición en www.opusdei.org. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángeles mi guarda, interceded por mí. Comenzamos nuestra oración poniéndonos como siempre en la presencia de Dios, pidiéndole al Señor, como lo hemos dicho en la oración preparatoria, ¿no? Gracia, pidiéndole gracia para hacer con fruto este rato de oración. ¿Cuáles serán esos frutos? Los que Dios quiere sembrar en nuestra alma, ¿verdad? Porque nosotros sí queremos ser dóciles a esa acción suya en nuestro interior. Y como siempre procuramos inspirarnos a aprender de alguna escena del Evangelio. Está Jesús llegando a la orilla del lago de Genesaret, se quiere embarcar, está en la playa, quiere ir hacia el otro lado del lago. Hay mucha gente, ¿no? Y ya se dispone a hacerlo cuando se le acerca, dice el Evangelio de esta vez de San Mateo, un escriba. Es decir, esa gente estudiosa de la ley, ¿no? Un perito de la ley, alguien que ha dedicado su vida a estudiar, a aprender, y le dice: Maestro, te seguiré a donde vayas. Un tipo fervoroso, pero que no es un superficial, ¿verdad? Un estudioso, quiere entregarse a Dios. Jesús le advierte, Jesús le responde: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es decir, le hace la advertencia de que acercarse a Jesús, acercarse a Él, significa comprometerse con Él. Y esto es algo que también nosotros
nos damos cuenta de que cuando en nuestra relación con Dios no hay compromiso, no hay propósito, no hay una referencia a nuestra propia vida, no es que giremos en torno a nosotros, ¿verdad? Pero cuando falta este confrontar lo que voy meditando con mi propia vida, esa piedad, esa oración, a uno no lo llena por dentro. Al revés, ¿eh? Te aburre. ¿Te aburre por qué? Porque en el fondo es como si no fueras tú mismo, es como que te deja sin cuidado. Alguien me recordaba en una ocasión una frase de Nietzsche que dice más o menos: desconfío de una verdad que no haga daño. Y la verdad con mayúscula, claro que nos hace daño interiormente. Pero vamos todavía adelante con el texto. Dice, otro que era de los discípulos, es decir, esto se puede parecer más a nuestra situación, ¿no? Los que ya llevamos tiempo tratando de ser fieles a Dios, de seguirle de cerca, de ser leales, de decirle que sí. Otro que era de los discípulos le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Es como lógico, ¿cierto? Que incluso todos esperamos que le dijera, ay, mira, pobre, sí, tómate unos días, ¿eh? Tómate unos días y nos juntamos después, cuida a tu mamá, dale mi pésame, voy a rezar por tu papá, ¿ya? Bueno, las frases como habituales que se esperan y que habitualmente también nosotros procuramos decir con toda buena intención, ¿no? Pero aquí Jesús es como radical, ¿no? Le replicó, tú sígueme y deja que los muertos se entierren a sus muertos. Claro, como que nos sangran los oídos con esta expresión porque somos bastante literales. No estamos acostumbrados nosotros a las imágenes, al lenguaje figurativo, no, ¿verdad? Entonces, bueno, es violento. Pero claro, el Señor, ¿qué le está viniendo a decir? Oye, en el fondo, porque obviamente de manera literal es imposible, un muerto no entierra a otro muerto, ¿verdad? Pero claro, la persona que deja de poner a Dios en primer lugar, cuya relación con Jesús es un poquito condicional a tener tiempo, a no sacrificarme mucho, mira si me resulta, si alcanzo, si puedo. Cuando es una relación así, poco a poco uno como que va muriendo para Dios. No es diríamos, delante de Dios, sino que mi relación con Dios va muriendo. A eso me refiero, ¿ya? Y si me voy deslizando y deslizando ahí por esa pendiente, bueno, cada vez me van a importar menos los pecados veniales y me voy preparando para los pecados graves, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos, es decir, cuando yo he dejado morir esa relación con Dios, como que he muerto a la verdadera vida. Mi relación con Dios dejó de estar viva, murió. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, los que se enredan en tanta condición para seguir de cerca al Señor, déjalos que se enreden. Tú sígueme, no me pongas condiciones, no me pongas límites. Claro, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y precisamente estas palabras del Señor nos pueden ayudar para meditar en un peligro que a todos se nos puede presentar, habitualmente de manera parcial, pero está al acecho durante toda la vida. Es el peligro de la tibieza, ¿ya? Esta enfermedad del amor de Dios, ¿ya? ¿Qué significa un alma tibia? Es un alma que está de vuelta, como que ya no quiere más desengaño, un alma cansada. Una cosa es que yo sienta el cansancio, la pandemia, el cambio de hora, dormí poco porque pasó no sé qué cosa, vale, puedo sentir ese cansancio, ¿verdad? Pero bien distinto es
esa alma cansada en la lucha por mejorar. Ya dejó de hacerlo, ¿eh? O está demasiado pendiente de aquello que tiene que sacrificar, del esfuerzo que tiene que poner. Rehúye el esfuerzo, lo evita. ¿Por qué? Porque en el fondo perdió de vista al Señor. Reza, sí, pero poco. Hace oración, más o menos. ¿Ah? Y habitualmente como que se deja estar. Le pone lo que está de su parte para cuidar su piedad, etc. Y darse a los demás, más o menos en la medida que está de ánimo. ¿Ah? Cuando está de buen ánimo, claro, ahí sí, pero cuando el ánimo no acompaña, cuando está enojado, cuando está triste, cuando está aburrido, cuando está preocupado, no, pues ahí ya no, ya. ¿Ah? Tiene mucho que hacer. Entonces no se puede nomás. Se agobia fácilmente. Ha perdido de vista a Jesús. De alguna manera, si cumple con su piedad, simplemente hace eso, cumplir. Ya listo, ya recé. Es como la actitud de quien reza, por ejemplo, reza el rosario, pero ya para tenerlo rezado. Listo, terminé, ya pagué el impuesto, ahora puedo dedicarme a lo mío, a lo que yo quiero, mi tesoro. Señor, ¿dónde está mi tesoro? ¿Eres tú de verdad? O al mirar mi vida, en la práctica yo digo, no tanto. ¿Ah? No tanto porque te pongo muchas condiciones. Entonces parece que mi tesoro está en eso a lo cual como que no le pongo muchas condiciones. ¿Ah? Ya voy a ver mi serie. ¿Cuánto? Todo lo que pueda. ¿Ah? O me voy a meter en el trabajo. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine. No le pongo condiciones, ¿te fijas? Entonces, ¿qué significa? Que esa realidad creada ha desplazado a Dios, está en el lugar de Dios. ¿Ah? Ni me dejo estar. El trabajo, una serie, el sueño, el descanso, el deporte, ¿ah? Mi mundo, mis cosas. ¿Ya? Esta crisis de fe, porque en el fondo ya todo lo que, diríamos, todo lo que sabíamos, una persona que entra por caminos de tibieza le parece como algo teórico. Cuando alguien de buena voluntad le aconseja, oye, pero mira, ¿por qué no reza un poco más? No, si yo ya sé que hay que rezar, se me lo han dicho tantas veces, y para qué tanto. Si no es tan eficaz la oración, porque mira, yo pedí, resulta que no pasó nada, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Entonces hay una crisis de fe. La fe ya deja de ser una luz, es más bien una especie como de protocolo que se supone que funciona, pero uno no está tan seguro, ¿no? Hay una crisis de esperanza. No hay nada que hacer, ni yo puedo cambiar, ni los demás. ¿Eh? Estoy cansado de mí mismo, estoy cansado de aquellos con quienes convivo, mi mujer, mis hijos. Mira, recemos a ver si van cambiando de a poco, ponle empeño. No, si, no van a cambiar, si yo ya sé, ya sé. Todo lo intenté ya. No, si no cambian. ¿No? Y yo tampoco. No hay nada que hacer. Todo eso es una especie de justificación de esa parálisis interior. Uno quiere sentirse justificado a la hora de no luchar, abandonarse a una especie de desánimo, ensimismamiento. Claro, ¿hay ilusión de enamorarse de Dios? No, ya no. ¿Ilusión de entrega a los demás? Tampoco. Tengo demasiado conmigo mismo ya. Entonces, claro, tú te das cuenta, ¿verdad? Me voy amargando la vida y se la voy amargando a los demás. Claro, esto es lo que va pasando, ¿no? Quizás todavía sigo rezando, pero un poquito como de la boca para afuera, ¿no? No es un tema de que me cuesta rezar, no, es que hay una disposición interior de que no quiero hacerlo. El mismo Evangelio de Mateo pone en boca de Jesús las palabras de un salmo o de una profecía, ahora no me acuerdo. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Te fijas?
¿Y qué pasa con la persona? Poco a poco se va ensimismando, encerrando. Fíjate que San Agustín describe al pecador, sobre todo al condenado del infierno, como incurvatus in se, doblado en sí mismo. Eso es lo que hace el pecado, ¿te fijas? Nos va así, encerrando cada vez en nosotros. Crece el mal humor, la mala cara, la destemplanza, a propósito del carácter, reacciones airadas, faltas de caridad flagrantes, sobre todo en temas políticos y también, de otro modo, en todo lo que sea opinable. No opina como yo, viene una especie de ira, de amor propio herido, viene la descalificación, la rabia, la molestia. Se da mal ejemplo, pero uno no se da cuenta de eso. A los hijos, a los demás en general. Me siento justificado, digo, pero es que es verdad. Es que es verdad, mira lo que hicieron. Es que cómo no me va a dar rabia. Claro, pero yo puedo actuar así delante de Dios, mirando a Jesucristo cara a cara, repetir lo que he dicho de ese personaje político o de ese otro. Ahí está mi identidad cristiana. Ese es el ejemplo que quiero dejar. Parece que no, ¿verdad? Bueno, vamos a preguntarnos un poquito por qué se llega a esta situación. ¿Por qué se cae en esta situación de tibieza? Mira, habitualmente ¿ya? Se trata de que ha habido un conjunto de pequeñas infidelidades no zanjadas, no combatidas, más bien justificadas. Y una va justificando otra, y después la otra, y la otra, y la otra. Y así sucesivamente, ¿te fijas? Y a su vez, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque esta enfermedad de la voluntad, mira, esto nunca se da solo. Suele ocurrir, diríamos, en circunstancias, ¿verdad?, de exceso de trabajo, de nerviosismo, la pandemia. La pandemia me pone muy nervioso, muy tenso, ¿ya? Situaciones de salud, situaciones familiares más complejas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Eso me va resintiendo por dentro y esa situación yo no la resuelvo de manera adecuada. Van quedando al margen de mi relación con Dios. ¿Hablo con Dios de mi trabajo? No. ¿Hablo con Dios de esa situación familiar complicada? No. ¿Hablo con Dios de los vaivenes de la salud? No. Son como mundos aparte, ¿verdad? Que no se resuelven bien, de los que uno se deja arrastrar. Entonces fácilmente nuestra voluntad contrae el virus. Ese virus que evidentemente por las defensas más bajas se adquiere y se reproduce más fácilmente dentro de nosotros. Las defensas más bajas porque estoy desordenado para mis horas de sueño, porque estoy desordenado para rezar y para trabajar, entonces todo me puede pasar. Te decía esas cosas que van quedando al margen de Dios. Y entonces, claro, realmente en la piedad hay un entregar la propia vida al Señor. No, se mete más bien la rutina. Se cumple, pero se pone el corazón, no se pone. ¿Qué pasa? También del exceso de trabajo se transita al aislamiento respecto de los demás. Es decir, el papá empieza a vivir un poquito en otro mundo, el mundo de lo que tiene pendiente, de sus cosas. Está como ido, come, sí, pregunta algo, sí, mira, sí, pero como que está en otra. Ese problema laboral, o no sabe muy bien qué es lo que le pasa, pero está de mal humor. ¿Por qué? Porque hay algo que no le ha entregado a Dios. Claro, y entonces, como te decía, de ese cansancio humano se llega a ese cansancio humano, ¿verdad?
se va descuidando las cosas pequeñas, es decir, los pequeños detalles, ¿no es cierto? No se pide mucho perdón a Dios, no hay contrición. Más bien, si acaso, molestia ante los propios defectos, ¿verdad? Pero contrición, pedir perdón a Dios. No, una cosa rápida, etcétera, pero en el fondo estoy buscando el perdón de Dios, rectificar, volver a empezar. ¿Tengo paz dentro de mi alma? No. No porque estoy molesto, porque estoy de alguna manera, como se dice, incómodo conmigo mismo. Como incómodo, así. ¿Verdad? Y en la lucha diaria realmente hay objetivos, hay propósitos, hay metas hacia donde se procura llegar, ¿no? Se va tirando. No es infrecuente que la persona del tibio o no hace o casi no hace examen de conciencia. Desde luego por escrito de ninguna manera, ¿verdad? Con una pauta, con orden, de manera sistemática, no. Si acaso mental y ni siquiera. Porque bueno, ¿de qué sirve? Si para qué tanto, además nunca me han enseñado mucho, entonces ya pues ahí lo dejo, ¿verdad? Te decía entonces, claro, ¿qué pasa con esta alma? Está desorientada, ¿hacia dónde ir? No sabe. Busca la dirección espiritual, ¿para qué? No tiene nada que hablar. Es que no ha pasado nada, ha pasado mucho, lo que pasa es que no lo ve. Y entonces, claro, fácilmente, como está vacío por dentro, como está así a disagio, y como digo, incómodo consigo mismo, entonces, ¿qué es lo que hace? Se busca compensaciones. Se crean necesidades que no son tales, pero él las percibe así. Necesito descansar con una serie. Necesito estar tranquilo. Necesito mi deporte, necesito dormir. Puras cosas buenas. Necesito acabar todo lo que tengo pendiente para estar tranquilo. No digo que sean cosas malas, sino cosas buenas, pero que se van absolutizando cada vez más. ¿Ya? Bueno, claro, entonces se empiezan a reproducir los pecados veniales y es cada vez más fácil caer en los mortales, ¿no? Bueno, y finalmente, a ver, ¿cómo podemos salir de aquí? Mientras vamos nosotros haciendo un poquito de examen, mirando hacia adentro, Señor, ¿qué quieres que yo cambie? Bueno, pues yo te diría, mira, lo primero, lo más importante, lo fundamental, sinceridad. Sinceridad con Dios, conmigo mismo y en la dirección espiritual. Conmigo mismo, pues, para ponerle el nombre a las cosas. El nombre que tiene, ¿verdad? No las justificaciones que yo a veces me busco, no, el nombre que las cosas tienen. ¿Ya? Llamar a las cosas por su nombre, ¿verdad? Sinceridad conmigo mismo. Sinceridad con Dios, esto es muy importante. Le cuento las cosas al Señor. Dios permite que haya una cierta inquietud interior a la hora de ponerme a hacer la oración. Claro, es que está esperando que yo le cuente algo que pasó, me acuerdo, se lo cuento, trato de ir a las causas, viene la paz interior por esta sinceridad, ¿cierto? Y luego la dirección espiritual. ¿Ya? En esta pandemia es fácil que uno se vaya entibiando por descuido, por aislamiento, porque físicamente estoy aislado, porque no he podido ir a ver al sacerdote, porque no he podido ir a ver a la persona que me ayuda en mi vida espiritual. Es cierto, es que tuvimos un problema con el Zoom, es que no sé qué, pero bueno, vamos a poner ese empeño, ¿verdad? En combatir la tibieza, esta tendencia desordenada a morigerar, suavizar, compensar nuestra dedicación a Dios, ¿verdad? Bueno, fíjate, al ladito de la sinceridad, en estos tres elementos, la confesión. Hasta hace pocas semanas era, bueno, diríamos, prácticamente imposible la confesión, ¿no? Era muy complicado, había que ponerse de acuerdo, así, qué sé yo, con el sacerdote, venir a verlo, etcétera, etcétera. Ahora es más fácil, un poquito más.
Pero claro, con estos meses de pandemia uno a veces se puede como acostumbrar a distanciar las cosas, a vivir, diríamos, como en la sociedad. Lo mismo que realmente una persona que no le pone mucha tinca para aseo, para limpieza, se acostumbra. Bueno, el alma también pues, se puede entibiar, se puede acostumbrar. Señor, te soy fiel en esto para pedirte perdón. Busco esta fidelidad a ti. No que después me voy a confesar, no, pero es que ahora, rápido, ¿verdad? Pedir perdón al Señor. Sí, y en torno a la confesión, esa disposición habitual, ¿verdad?, de pedirle perdón a Dios, ¿no? Quizás también el Señor te sugiere una especie de tonificación interior, ¿verdad?, de aumento de oxígeno a través de las pequeñas mortificaciones. En lo habitual, para trabajar, en la comida, en la curiosidad, sobre todo a la hora de la televisión, mortificación, ¿verdad? Y siempre la devoción a la Virgen. ¿Ya? San José María escribió que el amor a nuestra Madre será soplo que encienda en lumbre viva las brasas de virtudes que están ocultas bajo el rescoldo de tu tibieza. Es decir, me fui acostumbrando, qué sé yo, pero hay esas virtudes por debajo. Se puede cambiar siempre. La Virgen Santísima es verdaderamente omnipotente, ¿no? Vamos a pedirle a ella, entonces, que nos ayude, ¿verdad?, a combatir este cansancio malo, este aburrimiento del corazón y de la conciencia, combatir esta tibieza, llenarnos de amor de Dios. Dios cuenta con cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado esta meditación. Te pido ayuda para poner por obra, Madre mía Inmaculada, San José, Padre y Señor. Ángel de mi guarda, interceder por mí.
salud de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta toda ocasión. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ahora Jesús está con sus apóstoles. Les dice que lo mismo que lo han perseguido a él, también a ellos, ¿no? Los van a perseguir, porque no es el discípulo más que su maestro. Pero los reconforta, no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a saber, a descubrirse, ni hay nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo en la luz, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No les tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Vamos a darle vuelta un poquito a esta idea, ¿cierto? Si en la meditación anterior consideramos este peligro, esta posibilidad de reblandecimiento, sobre todo de nuestra voluntad, de nuestra actitud de entrega a Dios, porque defectos vamos a tener siempre, precisamente en esa misma línea nos planteamos, bueno, ¿es posible un amor a Dios, a los demás, que no sea fuerte, es decir, sin fortaleza? Es difícil, ¿verdad? El amor se apoya en la fortaleza. La fortaleza, de alguna manera, es ese robustecimiento de la voluntad para hacer frente a lo difícil, ¿ya? Y por tanto valioso, que me aporta mucho más. Y claro, para hacer frente también a las dificultades exteriores, bueno, hace falta esta fortaleza. Estamos en un ambiente, bueno, algunos le llaman post-cristiano, lo cual me parece inexacto, ¿verdad? Porque nunca estaremos en lo que viene después del cristianismo, no, el cristianismo habrá siempre, ¿ah? Porque las puertas del infierno, el poder del infierno no prevalecerá sobre ella, sobre la iglesia. Pero sí podemos hablar de un ambiente paganizado, de un rechazo, de un rechazo a veces un poquito más beligerante respecto de la fe. Bueno, y la necesidad entonces de, frente a esa resistencia, frente a la incredulidad, frente a la mofa, la ironía, bueno, como los primeros cristianos, ¿verdad? Que por su testimonio, por su ejemplo, convirtieron a un imperio. Siempre hubo, es cierto, dificultades, a veces muchas dificultades, muchas. Me viene a la memoria el texto que podríamos leer los sacerdotes el día no me acuerdo qué, Ponciano, Santos Ponciano y no me acuerdo qué otro, por ahí 13 de agosto creo que fue, un día de estos, ¿verdad? O de Papa San Sixto, ¿no? Papa San Sixto yo creo que era, y entonces los sacerdotes leíamos en el oficio divino una carta que escribe San Cipriano, bueno, describiendo un poquito la persecución, mandada por el mismo emperador a todos diríamos, sus oficiales de gobierno, los más importantes en todas las provincias, de perseguir a los cristianos, confiscarles los bienes, ¿ya?
fueran lo que fueran, nobles, senadores, qué sé yo, igual, ¿no? A menos que abjuraran de esa religión. Y dice, claro, a propósito de eso, murió el Papa, etc. Y entonces que él dice, bueno, que ahí en el norte de África, en Cartago, todavía no ha pasado eso, pero que, bueno, que no saben bien qué va a pasar, que confían en Dios y a ver, ¿verdad? ¿Te fijas? O sea, una persecución ya organizada, no solo levantamientos populares de algunos sectores, movidos, qué sé yo, por envidias, rivalidades, no, ahora era algo abierto. Pensamos también en tantos lugares que sufren persecución. El otro día leía el dato de una de estas organizaciones, me parece que era el Kirchen-Not, y que decía que en el mundo hay 350 millones de personas que padecen persecución por motivos religiosos. ¿Ah? Personas que sufren persecución por motivos religiosos, 350 millones. Bueno, es una cifra importante, ¿verdad? Como un país entero de los grandes, diríamos, ¿no? Claro, en nuestro país no hay una persecución violenta, ¿no es cierto? Pero un ambiente que ya no es el de antes, que ha cambiado, que es difícil. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Encerrarnos, como pretenden algunos, ¿ya? Solo, diríamos, relacionarnos con la gente que piensa como nosotros, así. ¿Ah? Esa es una posibilidad, ¿verdad? Pero el Señor también dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. En medio de la dificultad, he aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Entonces parece que no, id, ¿no? Os he destinado para que vayáis y deis fruto. Entonces esto de encerrarse, de buscar solo el trato con aquellos que me pueden entender y punto, parece que no es la opción que Jesús espera. ¿Y cómo voy a resistir? ¿Cómo voy a ser coherente? Bueno, precisamente ahí es donde entra la fortaleza. Fortaleza primero hacia adentro, quien tiene más dominio de sí mismo, quien procure que el amor de Dios se enseñoree en su interior respecto de sus tendencias, de sus inclinaciones, que no es que sean anuladas, ¿verdad? Porque no son malas, pero sí encausadas. Bueno, entonces podrá, si hace frente a la presión interior, podrá hacer frente a la presión exterior. Necesitamos la fortaleza desde todo punto de vista. Esa fortaleza nos viene con la gracia de Dios, cada vez que recibimos los sacramentos, cada vez que rezamos, ¿verdad? Pero también esa virtud que recibimos con la gracia solo se hace operativa, es decir, eficaz, en la medida en que desarrollamos la correspondiente virtud humana. En este caso, junto a la fortaleza sobrenatural, la fortaleza humana. Entonces, bueno, que en este momento de retiro nos preguntemos cada uno por su cuenta, yo me pregunto, tú te preguntas delante de Jesús, a ver, Señor, ¿cuáles son las cosas que más me cuestan en el día a día, en lo cotidiano? ¿Cuál es la fortaleza que tú estás esperando de mí? Qué sé yo, es que me cuesta mucho eso que llamamos el minuto heroico, levantarme apenas suena el despertador. Sea temprano, sea tarde, sea la semana, sea fin de semana, a la hora que yo lo haya puesto, pero esa hora es ahí, no un minuto más, 2, 5, no. Hay personas a las que les cuesta eso, otras les cuesta lo contrario, sobre todo cuando van pasando los años, no levantarse antes de la hora. Pero en cambio quizás le cuesta más el orden de las cosas, tiene mucho apetito, entonces tiende a comer de más. Ya, por ahí irá. O no, mira, no le pasa eso, pero sí es antojadizo, come a deshora. O se ha dejado llevar de sus mañas. Esta cosa, ¿por qué no la como? Porque no le gusta nomás, por eso. Bueno, fíjate, Campos, lo que podemos ejercitar un poquito de multiplicación, el trabajar con más intensidad. Y a lo que tengo que hacer después, y me viene ahora a la cabeza, lo anoto, ya lo haré luego.
ahora estoy en esto. El comenzar por lo que más me cuesta y proseguir con lo que más me gusta. ¿Te fijas? Primero lo más difícil, después lo más fácil. La mortificación de la lengua. Tengo que acaso que hablar tanto, que opinar de todo. Sobre todo si me encuentro un poquito más crítico, más negativo. ¿No podría yo hacer ahí un poquito más de mortificación? Sonreír, evitar el comentario cáustico, irónico, que me parece genial, ¿verdad? Pero no lo es. No lo es. ¿No podría mortificar yo un poquito más la curiosidad? La curiosidad. A ver esto como un ver sin mirar, pero un poquito, ¿verdad? Una curiosidad malsana. No podría yo tratar de concentrarme más en lo que hago. ¿Ah? ¿Te fijas? Bueno, el Señor, te decía, nos va pidiendo, ¿verdad? Esa fortaleza. Y así entonces, consecuencia de esta fortaleza interior con nosotros mismos, vendrá esa coherencia. Es decir, ese transmitir mi fe de manera encarnada, el ejemplo, el testimonio, en primer lugar en mi casa. ¿Tengo que corregir a mis hijos? Sí. ¿Tengo que enseñarles? ¿Tengo que educarlos? Sí. Pero hay modos y modos. Ser paciente, vivir la caridad a la hora de corregir, ser positivo, ser mesurado, no ser destemplado. La persona destemplada, ¿cierto? No corrige el error, humilla a la persona habitualmente y se siente justificada. ¿Esa es la corrección que Jesús espera de un buen padre de familia? No. Vamos a inventarnos, ¿cierto? Si hay algo por ahí. Y te decía, bueno, hace falta fortaleza pues, para no dejarse llevar del primer impulso, para corregir de la manera adecuada, con firmeza, pero con caridad siempre, para dominar el genio, para a la hora de explicar la fe o de lidiar un poquito con respuestas u opiniones que son contrarias, diríamos, a la doctrina de Cristo y que me parece que no están bien fundadas, en vez de responder yo de modo destemplado, levantando la voz, insistiendo, casi gritando, no, pues, ¿verdad? Ahí es donde entra la fortaleza para responder, pero siempre abriendo al diálogo, ayudando a pensar, mostrando que uno no está en contra de nadie, siendo ejemplar en cada una de mis respuestas, bueno, con la caridad de Cristo, con la claridad, pero con la caridad. Veritate en facente sin caritate, como dice San Pablo escribiendo a los Efesios, haciendo, mostrando la verdad, pero siempre con caridad, ¿no? Bueno, esto, ¿verdad? Fortaleza entonces para hacerme el tiempo y profundizar en mi fe. A ver, esto no lo sé explicar bien, voy a profundizar, voy a preguntar, voy a leer. Y eso implica fortaleza. Fortaleza para rectificar, para pedir perdón. Para perdonar, pero sobre todo para pedir perdón. Aquí que me equivoqué. Bueno, sin anestesia, voy y pido perdón. Estuvo mal de mi parte, bien, pido perdón. ¿Cierto? Porque, claro, lo hemos considerado desde tantas perspectivas, ya hace tiempo, 1, 2, 3 años. Este es el testimonio que la gente espera. Esto es lo que la gente busca de nosotros. No solo lo que digo, sino cómo lo digo y cómo se siente con lo que yo digo. Hoy es así, ¿verdad? Mira, hace un tiempo atrás leí una frase que decía lo siguiente, más o menos. Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que tú sientes con lo que yo digo. En principio, es razonable. Uno es responsable de lo que uno dice, no de lo que uno puede sentir. Pero hoy en día, los que de alguna manera representamos a la Iglesia de manera más oficial, los que somos sus ministros, pero en general, todo aquel que
se le conoce en principio como un cristiano coherente, que quiere ser coherente, que busca la santidad, o sea, cada uno de ustedes, además de mí, bueno, ha de hacerse responsable de lo que la otra persona puede sentir con lo que uno dice. Ironías, destemplanzas, frases que humillan, fuera, ¿verdad? Hay que extirparla. Tengo que hacerme responsable de lo que el otro va a sentir, sí. Tengo que hacerme cargo. A ver, ¿cómo se lo digo? Muchas veces va a resultar bien, a veces va a resultar mal, ¿verdad? Siempre dispuesto con calma a aclarar. Fíjate Jesús en el Evangelio. Jesús se enoja lo que se tiene que enojar en el momento preciso, en la expulsión de los mercaderes del templo. ¿Ah? La mirada llena de ira ante la ceguera de aquellos que lo persiguen por hacer una curación el sábado. Pero no hay frases destempladas en Jesús. No las hay. Habla como un hombre de su época, con imágenes a veces más fuertes, con recursos para facilitar la memorización, pero no hay faltas de calidad, no hay destemplanza. ¿Te fijas? ¿Cómo nos vamos a aprender nosotros? Claridad sí, pero siempre prudencia, siempre calidad, siempre delicadeza, siempre el tono optimista, positivo. Y esto requiere fortaleza. Es decir, fortaleza para frenarme y evitar la impulsividad, para pensar lo que voy a decir. Fortaleza para saber morderme la lengua, para saber callar y decir, no, con ira no voy a contestar nunca. Porque la ira es mala consejera, ¿ah? Porque hago un daño mucho mayor del que yo pretendo corregir o resolver. ¿Ah? Y como siempre hay que rezar, ¿verdad? Porque la fortaleza es prestada, ¿no? Dice el profeta Isaías, los que confían en Yahvé renuevan las fuerzas, echan alas como de águila, corren sin cansarse y caminan sin fatigarse. O sea, bueno, ¿cómo lo voy a hacer yo para que esto me resulte? Para cambiar y para ser coherente y para atraer a la fe. Tengo que rezar más. Eso es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Pedirle al Señor, también en la medida que, mira, unido a esta fortaleza que vengo diciendo y que lleva a esta coherencia, en la medida en que uno participa mejor de la misericordia de Dios, entonces uno se hace más misericordioso, lo dice el texto del Catecismo, con los demás. Mira tu historia, dice el Papa Francisco, cuando ores y en ella encontrarás tanta misericordia. Al mismo tiempo, esto alimentará tu conciencia de que el Señor te tiene en su memoria y nunca se olvida. Por consiguiente, tiene sentido pedirle que ilumine aún los pequeños detalles de tu existencia, que a Él no se le escapan. Siempre estamos ayudados por Dios. Siempre estamos sostenidos por su misericordia. Lo que pasa es que podemos aprovecharla mejor, o poco, o casi no aprovecharla. Terminamos mirando más de cerca a Jesús. Mira a Jesús lleno de fortaleza, lleno de paciencia en su pasión y en su muerte. Cuánto sufre y cómo lo lleva. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Vamos entonces a pedirle, como te decía, esta fortaleza a la Santísima Virgen, por intercesión de la Santísima Virgen, Turris Civitatis, la Virgen que es la torre ciudad, torre de la ciudad, refugium nostrum et virtus, nuestro refugio y nuestra fortaleza. A ella le pedimos que nos conceda esta fortaleza, que nos lleve a una vida coherente, a una vida que sea sal de la tierra y luz del mundo, para que así muchos, a través de la luz de nuestra conducta, se encuentren con Jesucristo, cuya verdad los hará felices en esta vida y después en la otra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.
Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pangelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinis quae preciosi, quem in mundi pretium, fructus ventris generosi, rex effudii gentium. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. Quien come este pan vivirá eternamente. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Comunión espiritual, que quisiera Señor recibiros, en el diabolizado y la devoción con que recibió vuestra Santísima Madre con el Espíritu y el fervor de los santos. Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum novo cedat ritui, prester fides supplementum,
sensum defectui, genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Panem de cielo prestitis dieti, Omne lectamentum in se abentem. oremus Deus que nobis sum sacramentum Davidi passionis tua memoriam reliquisti, trigue quesumus, ita nos corporis sanguinis tui sacra mysteria venerali, ut redemptionis tuae fructum in nobis jugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagrado corazón. Bendito sea su sagrado corazón. Bendita sea su preciosa sangre. Bendita sea su preciosa sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Laudate Dominum omnes gentes. Laudate omnes populi, quoniam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in eventum. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut